Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La patrulla de la Curva Negra. No voy a decir mi nombre ni el batallón, solo que fui gafe, de los que después empezaron a llamar murciélagos por la cantidad de noches que nos pasábamos metidos en la sierra. Dejé el servicio hace años, pero hay una operación de 2011 que todavía me despierta sudando, más que cualquier enfrentamiento. Todo fue en la sierra entre Durango y Sinaloa, tierra partida por barrancas profundas, pinos y cañadas donde manda el polvo y el que trae más hombres. Para esas fechas ya sabíamos que la zona estaba desbordada por el narco, pero nuestro trabajo no siempre era ir por capós, a veces terminábamos haciendo presencia donde algún funcionario con influencias lo pedía. Ese día nos dieron la orden de ir a revisar una casa de descanso de un político retirado, de esos que habían sido de todo, alcalde, diputado, casi gobernador. La única carretera pavimentada que subía por ese rumbo llegaba directo a su propiedad y ahí se acababa. Después, pura terracería mala que se perdía entre los cerros. Éramos 8 hombres, bien armados, con equipo para pernoctar si era necesario. La instrucción inicial era simple: llegar, revisar, tranquilizar al dueño y regresar al destacamento. La casa estaba en un mirador natural, rodeada de malla ciclónica alta, cámaras por todos lados y reflectores que parecían de estadio. Desde afuera se veía más búnker que casa de campo. Lo raro fue que, al llegar, no nos recibió el dueño, solo su jefe de seguridad, un tipo moreno, ojeroso, con el chaleco desabrochado y la pistola fajada sin cuidado, como si no hubiera dormido en varios días. Nos dijo que no se trataba de hombres armados, que de eso ellos se hacían cargo. Lo que los tenía mal eran cosas que se acercaban por las noches desde el monte y se quedaban pegadas a la malla, que las cámaras se activaban solas, que los perros se escondían debajo de las camionetas y no había manera de hacerlos salir. Se notaba que no exageraba, le temblaban las manos cuando encendió un cigarro. Por radio, nuestro comandante recibió nueva indicación: quedarnos ahí hasta el día siguiente, mantener vigilancia alrededor de la propiedad y reportar cualquier movimiento. Nada de patrullaje profundo, nada de meternos directo a la sierra. Era un encargo sencillo para gente demasiado entrenada, pero órdenes son órdenes. Instalamos el vehículo en la entrada, apuntando hacia la carretera por si teníamos que salir rápido. Repartimos sectores, 2 en la entrada, 2 hacia la parte de atrás, otros 2 recorriendo la malla y los últimos de apoyo. Todavía quedaba algo de luz cuando di mi primera vuelta perimetral. De al lado de la barranca el viento pegaba frío, con ese olor a tierra húmeda y pino cortado. Lo que me empezó a desconcertar fue el silencio. En la sierra uno siempre escucha algo: grillos, aves, ramas que se quiebran. Ahí no. Era como si el cerro estuviera conteniendo la respiración. En la pared trasera de la propiedad encontré algo que no aparecía en el croquis que nos mostró el guardia: una puerta metálica empotrada en la malla, reforzada con cadenas gruesas y un candado nuevo. Daba directo a la pendiente, no había vereda ni escalones, solo monte cerrado y una caída que se perdía entre árboles. Me pareció un sinsentido tener una salida así, pero no le di más vueltas y seguí con la ronda. Ya de noche, el jefe de seguridad se nos acercó con un termo de café. Ahí, pegado al vehículo, habló bajo para que no lo escucharan los demás empleados. Dijo que hacía años la madre del político se había perdido en esa misma barranca, que una noche simplemente salió de la casa en bata y nunca más la encontraron. Luego empezaron a verla algunos trabajadores, caminando entre los árboles, como si buscara el camino de regreso a la puerta. Pensé que eran historias para justificar su miedo, pero en su mirada no había teatro. Pasada la medianoche, el frío se metía por las placas del chaleco. La luz de los reflectores formaba un rectángulo perfecto alrededor de la casa, más allá, todo era sombra.
Estábamos en silencio, cada quien en su posición, cuando el radio de uno de los compañeros crepitó con un ruido raro, como si alguien hablara muy cerca del micrófono sin articular nada, solo aire y una especie de murmullo ahogado. Cambiamos de canal, revisamos antenas, pero la interferencia seguía entrando a ratos, corta, sucia, siempre acompañada de la misma sensación de que alguien se nos acercaba por la espalda. Cerca de las 2, uno de los muchachos que estaba en la parte posterior avisó que veía algo junto a la malla. Me moví hacia allá con el visor nocturno. En la línea donde se acababa la luz del último reflector y comenzaba el monte, distinguí una figura inmóvil, justo del otro lado del enrejado. Parecía una mujer, delgada, con algo largo que podía ser una bata o un vestido, pegado al cuerpo por el aire frío. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí parada, mirando hacia la casa. Levanté la mano para hacer alto, respiré hondo y me acomodé el visor. Con la noche amplificada, podía ver mejor los pinos, las piedras, hasta la textura del alambre. La figura seguía allí, pero había algo mal, no emitía calor. En la pantalla todo lo vivo, por frío que esté, marca distinto. Esa silueta no. Era una mancha clara y apagada, como un recorte pegado sobre el paisaje. Cuando di un paso hacia ella, la interferencia regresó al radio, más fuerte, como si estuvieran pegando el aparato contra una bolsa de plástico. Parpadeé un segundo y la figura ya no estaba. Nos acercamos a la malla. El guardia que estaba conmigo comenzó a rezar en voz baja. La puerta reforzada estaba a pocos metros, con el candado puesto, intacto. En la tierra, justo del lado de afuera, había marcas de pisadas descalzas, delgadas, hundidas en el lodo seco. Se alejaban pendiente abajo unos metros hasta perderse donde el terreno se cortaba. Apunté la lámpara al fondo, pero el haz de luz parecía detenerse a medio camino, como si no quisiera avanzar más allá de cierto punto. Reportamos todo por radio. Del otro lado solo nos dijeron que mantuviéramos la calma y que al amanecer regresaríamos al cuartel. Nadie se burló, nadie hizo chistes. Había algo en el ambiente que nos tenía a todos crispados, aunque ninguno quisiera admitirlo. Seguimos las horas que faltaban casi sin hablar, escuchando cada piedra que rodaba, cada crujido de la malla. Antes de que saliera el sol recogimos equipo y abordamos el vehículo. El jefe de seguridad nos despidió con un apretón de manos, sin atreverse a mirarnos a los ojos. Mientras bajábamos por la carretera de regreso, el cansancio empezó a pegar. Yo iba en la parte trasera, con el casco apoyado en el chaleco, pensando en cómo iba a contar aquello a mi familia sin que sonara a locura. Entonces el chofer pisó el freno a fondo. El vehículo se fue un poco de lado y casi nos estampamos contra el muro de piedra del otro lado de la curva. Uno de los muchachos se golpeó la ceja contra la torreta y soltó un quejido. El copiloto empezó a maldecir, pero el conductor solo repetía que alguien se había atravesado. Bajamos con precaución, formando un triángulo de seguridad. Todavía había penumbra, apenas asomaban las primeras franjas pálidas del amanecer sobre la sierra. El chofer señalaba la entrada de la curva, jurando que una mujer había salido de entre los árboles y se había quedado parada en medio de la carretera, con una bata larga moviéndose apenas con el viento. Dijo que no le dio tiempo de esquivarla y que, aún así, no sintió el impacto. Revisamos la cinta asfáltica, las orillas, la cuneta. No había huellas, no había rastros de nadie. Pero en el punto exacto que marcaba el conductor, donde se suponía que había estado la mujer, encontramos las mismas pisadas descalzas, apenas visibles en una franja de tierra húmeda junto a la cuneta. Seguían un par de metros hacia la barranca y desaparecían de golpe, como si la persona hubiera seguido caminando en el aire. En el visor nocturno, antes de que la luz lo hiciera inútil, alcancé a ver algo más. Ahí, parada unos metros abajo de la carretera, entre los arbustos, estaba la misma silueta que habíamos visto junto a la malla. Inmóvil, mirando hacia arriba, hacia nosotros.
No sé cuánto tiempo la observé, pudieron ser segundos. No hubo carreras, ni gritos, ni nada que se moviera a su alrededor. Solo la certeza de que no pertenecía a ese lugar, ni a ningún otro que yo conociera. Guardé el visor, subí de nuevo y le dije al chofer que siguiera. Nadie habló en el resto del camino. En el reporte oficial solo mencionamos interferencia en las comunicaciones y movimientos no confirmados en el perímetro. No había manera de poner en un informe lo que realmente vimos sin quedar marcados como locos o mentirosos. Años después supe, por boca de un compañero que siguió en la zona, que la casa fue abandonada. Que el político dejó de ir, que los guardias duraron poco, que los reflectores ahora apuntan a la nada y que la malla se está oxidando. Dicen que la carretera sigue ahí, terminando en un portón cerrado con cadenas viejas. Y que algunos choferes que suben de noche para dejar mercancía en los ranchos más arriba frenan de golpe en la misma curva donde casi nos matamos. Cuentan que ven a una mujer cruzar de lado a lado, en bata, con el cabello cubriéndole la cara, y que cuando tratan de esquivarla no sienten impacto, ni encuentran nada al bajar. Solo el mismo silencio espeso que nosotros sentimos aquella madrugada. Yo ya no llevo uniforme, ya no cargo fuso ni radio. Pero cada vez que manejo por una carretera de montaña y el camino se estrecha entre barrancas, aprieto el volante con fuerza y bajo la velocidad, esperando que, en cualquier momento, alguien salga de entre los árboles y se quede de pie, justo en medio de mi ruta, esperando que vuelva a verla para recordarme que hay cosas en la sierra que ni las mejores armas ni el mejor entrenamiento pueden enfrentar. Lo que patrulla con nosotros. Soy exmilitar. Fui parte de un grupo especial de los que mandan a la sierra cuando las cosas se ponen feas. A algunos nos decían murciélagos porque casi todo lo hacíamos de noche. Dejé el uniforme hace años, pero hay algo que nunca se fue conmigo. Sigue pegado a mí, en mi casa, en mi cama, en mis sueños. De todo lo que viví, lo que voy a contar fue lo que me quebró. Desde esa operación entendí que allá arriba no solo se pelea contra gente armada, también contra algo que no respeta calibres ni chalecos. No voy a decir el batallón ni el municipio exacto. Solo diré que fue en la sierra entre Guerrero y Michoacán en el 2011. Nos avisaron un miércoles en la tarde que habría operación de erradicación y búsqueda de laboratorios. Nada nuevo, ya sabíamos la rutina: acuartelamiento, revista de equipo, municiones completas, mochilas listas, mentalidad de que quizá no regresas. En mi escuadra estaba mi amigo más cercano, al que todos llamaban Rivas. Era de esos que se reían en pleno enfrentamiento para calmar a los demás. Esa vez no estaba igual. Mientras revisábamos cargadores en la estiba, lo vi serio, con la mirada perdida. «Traes cara de funeral», le dije, solo para romper el hielo. Se limitó a encogerse de hombros. Después, ya más tarde, cuando apagaron luces en el dormitorio, se sentó en su litera y habló en voz baja, solo para mí. Dijo que tenía un mal presentimiento, que esta vez no era como las otras, que había estado soñando con alguien parado junto a su cama, viéndolo dormir. Lo escuché, pero pensé que eran nervios normales. En ese ambiente nadie quiere reconocer que tiene miedo. Salimos de madrugada. Abordamos los vehículos y tomamos carretera hacia la sierra. Después de varias horas hicimos una pausa en un pueblo pequeño para ir al baño y comer algo. Un lugar de paso, de esos donde solo hay una gasolinera vieja, una tiendita y un par de puestos de comida. Rivas y yo nos bajamos y compramos café y gorditas en una fondita. Mientras pagábamos, la dueña, una señora mayor con delantal manchado de salsa, se nos quedó viendo con mucha atención. No era curiosidad normal. Nos miraba como si nos conociera de antes. «Ojalá que todos vuelvan», dijo de la nada. «Pero uno de ustedes ya viene marcado».
A veces la sierra no devuelve lo que se lleva. Nos quedamos quietos. La señora bajó la voz y agregó que rezáramos todas las noches, que allá arriba no estaban solos, aunque no vieran a nadie. Yo me molesté. No por cobarde, sino porque no es lo que quieres oír cuando vas a una operación seria. Rivas solo apretó la mandíbula. Al final nos retiramos sin decir nada más. Esa noche dormimos en un destacamento adelantado. Me tocó litera junto a la puerta. No tardé en quedarme dormido, pero poco después empecé a soñar que estaba en formación, con el fusil colgado, y al frente de la compañía había una figura muy alta, con el rostro tapado por algo como una capucha negra. Daba la orden de firmes con una voz que no puedo describir y cuando yo levantaba la vista, se inclinaba hacia mí y me ponía la mano en el pecho. Sentí tanto peso que dejé de respirar. Desperté de golpe, empapado en sudor, con el corazón acelerado. Mi cabo estaba parado a un lado, enojado, diciéndome que dejara de hablar raro mientras dormía, que estaba incomodando a los demás. Varios compañeros me vieron de reojo, algunos se rieron, otros no. Rivas estaba despierto en su litera, mirándome. No dijo nada, pero su cara lo decía todo, él también llevaba noches sin descansar bien. Al día siguiente comenzamos el ascenso a pie. 6 horas de avance entre brecha cerrada, subidas interminables y vegetación espesa. Llegamos a unas coordenadas y ahí armamos el primer campamento. Casas de campaña, puntos de vigilancia, perímetro marcado, turnos de guardia. Lo de siempre. Esa primera noche me tocó segundo turno, de 1 a 3 de la mañana, junto con otro compañero al que todos conocían por su grado, el 7. El punto estaba cerca de una caída de piedra, frente a una línea de árboles altos. La neblina bajaba desde lo alto del cerro y apenas nos dejaba ver unos metros. Nos acomodamos detrás de unos troncos, con la vista fija en la vereda que subía desde abajo. La primera hora pasó entre plática ligera, familia, bromas, historias de otras misiones. De pronto, 7 levantó la mano y me hizo señal de silencio. Escuchamos algo avanzando por la vereda, pasos lentos, arrastrados, como si alguien cargara peso. En automático colocamos los fusiles hacia enfrente, tratando de distinguir alguna silueta. Lo que se veía a través de la neblina era una figura muy alta, demasiado para ser una persona normal. Parecía alguien con un abrigo largo, o tal vez una capa, avanzando despacio hacia nuestro punto. No escuchábamos ramas romperse, solo ese sonido de algo que raspa la tierra al caminar. Cuando llegó al límite de lo que alcanzábamos a ver, se detuvo. Yo percibía claramente que nos miraba, aunque no distinguía rostro. Hice seña para que se identificara, como mandan los procedimientos. No hubo respuesta. Ni una palabra. Ni un disparo. Nada. Solo esa sensación de que algo estaba de pie frente a nosotros, a unos cuantos metros, observando. Luego, sencillamente, ya no estaba. No vimos cómo se fue. Un momento la figura estaba ahí, al siguiente era solo neblina. Avisamos al mando. Montaron alerta, enviaron una pequeña escuadra hacia la vereda. Revisaron con lámparas, avanzaron varios metros. No encontraron huellas claras, ni basura, ni nada que indicara presencia humana reciente. El oficial regresó furioso y nos acusó de estar imaginando cosas por el cansancio. El castigo fue claro, doble turno de guardia por varios días. La siguiente noche, en mi turno normal, me tocó con Rivas. Elegimos un punto un poco más arriba, desde donde se veía, a lo lejos, el campamento, con las casas de campaña como pequeñas sombras ordenadas. Hicimos una pequeña trinchera, encendimos grasa en una lata para tener algo de calor sin llamar tanto la atención. Había silencio casi total, solo el viento y, de vez en cuando, algún insecto. Le conté a Rivas lo que había pasado con 7. Él me escuchó con seriedad, sin burlas.
Dijo que la noche anterior, mientras él estaba en otro punto, también había escuchado lo que parecían rezos muy lejos, en dirección al mismo corte de piedra donde habíamos visto la figura. No eran cantos típicos, no era una misa. Sonaban como oraciones antiguas, repetidas una y otra vez. No se atrevió a comentarlo al oficial, porque ya había mucho enojo por alarmas falsas. Mientras hablábamos, volvió a sentirse ese cambio en el ambiente. No sé cómo explicarlo. El aire dejó de moverse, ni una rama se agitaba. Las flamas en la lata parecieron encogerse sin apagarse. Ambos levantamos la vista al mismo tiempo, hacia la línea de árboles. Entre los troncos se veían sombras moverse, pero no como animales. Eran movimientos muy rectos, sin la irregularidad típica de un cuerpo normal. Rivas se puso de pie, me hizo seña de que lo cubriera y avanzó unos pasos. Se acercó lo suficiente como para que una parte de su cuerpo desapareciera entre las sombras. Yo me quedé atrás, con el fusil apuntando por encima de su hombro, tratando de ver lo mismo que él. En ese instante Rivas se quedó rígido. Su espalda apretó contra mi pecho. Sentí cómo empezó a temblar. Sujetó el arma con tanta fuerza que pensé que se le iban a marcar los dedos en el guardamanos. Dio un paso atrás sin despegar la vista de lo que tenía enfrente y soltó un gemido ahogado, como si algo le apretara el cuello. Lo jalé hacia la trinchera. Se dejó caer conmigo y se quedó mirando al frente con los ojos enormemente abiertos, respirando agitado, sin poder hablar. Le pregunté una y otra vez qué había visto. Nada. Ni una palabra. Solo repeticiones cortas, casi sin voz, como si se estuviera convenciendo a sí mismo, no te le pongas enfrente, no te le pongas enfrente. Así siguió hasta que llegó el relevo. Lo acompañé hasta su casa de campaña. Se acostó con las botas puestas y siguió con la mirada clavada en la lona del techo, murmurando lo mismo. Yo tuve que ir a mi segundo turno con 7, más abajo, con el estómago hecho nudo. Al día siguiente, el operador de radio recibió nuevas instrucciones. Inteligencia reportaba que un mando importante del grupo contrario estaba en movimiento por la zona. Nos tocaba montar la emboscada. Rápidamente levantamos campamento y nos desplazamos hacia un cerro frente a otro donde, según los datos, se ocultaban. Nos acomodamos en posiciones escalonadas, esperando la orden. Nunca llegó la sorpresa. Por alguna razón se dieron cuenta de que estábamos ahí. El primer disparo vino de su lado. En segundos todo era ruido de ráfagas, explosiones, gritos de órdenes. Nos pegamos al suelo, buscando cualquier pequeño relieve para cubrirnos. A mi lado estaba 7, más adelante, Rivas. El intercambio se alargó. Había detonaciones tan cerca que sentía la tierra vibrar debajo del pecho. En un momento volteé hacia atrás y vi, en la ladera opuesta, entre la línea de árboles, algo que no estaba en la tarjeta de situación. Una figura muy alta, inmóvil, de pie. Era exactamente el mismo contorno que habíamos visto en la vereda. A pesar de la distancia, tuve la certeza de que nos observaba a nosotros, no a ellos. Rivas también la vio. Lo supe porque dejó de disparar. Se quedó mirando hacia ese punto, completamente descubierto, como si no escuchara nada. Yo quise gritarle que se tirara, pero la voz se me atoró. En ese momento levantó el fusil, no hacia los delincuentes, sino ligeramente inclinado hacia arriba, como si apuntara al cielo o a algo más allá. Luego, tal cual, se puso de pie por completo. El impacto que recibió lo lanzó hacia atrás. Caí sobre él. Lo primero que vi fue la sangre extendiéndose por su chaleco y su cuello, pero lo peor fue la expresión de su rostro. No era miedo, era algo parecido a resignación. Como si hubiera estado esperando ese instante desde antes de subir a la sierra. Mientras intentábamos replegarnos, ocurrió algo que ninguno entendió.
Los disparos del otro lado empezaron a bajar en intensidad. Las voces se transformaron en gritos desordenados, no de ataque, sino de pánico. Algunos dejaron sus armas tiradas y corrieron hacia las camionetas. Otros se empujaban entre ellos para subir. Hubo detonaciones aisladas, como si se estuvieran disparando entre sí en la confusión. Vimos a varios voltear hacia el mismo punto en la ladera donde estaba aquella figura. Para nosotros ya no había nada visible ahí, solo árboles. Pero ellos se echaban hacia atrás como si vieran a alguien bajar de entre las ramas. En cuestión de minutos se retiraron a toda velocidad, dejando incluso cuerpos tirados en la cañada. El oficial, incrédulo, ordenó aseguramiento del área. Cuando por fin se declaró la zona controlada, comenzamos a recoger a los nuestros. 7 salió con una herida leve. Arribas lo subieron a una camilla. Aún respiraba, pero balbuceaba algo que nadie entendía. Alcancé a oírlo decir, una y otra vez, con la mirada perdida, ya bajó, ahora va contigo. Regresamos al batallón con varias bajas y demasiadas preguntas. Arribas lo trasladaron al hospital de zona. Algunos fuimos a visitarlo. Estaba atado a la cama, con la vista clavada en el techo, sin reconocer a nadie. En sus manos apretaba un rosario que su madre le había dado antes de irse a la guerra contra el narco. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Días después nos informaron que había muerto en la madrugada. La enfermera de guardia comentó, sin querer dar muchos detalles, que poco antes de fallecer se calmó de repente, dejó de forcejear y dijo en voz muy clara, «Ya vienes, ¿verdad? Pero él se queda». Luego soltó el aire y su corazón se detuvo. Desde entonces no duermo igual. Sueño con formaciones en la sierra, pero siempre falta alguien. Siento que alguien camina detrás de mí en los pasillos de mi casa, que se sienta a los pies de mi cama. Algunas noches escucho voces afuera de mi cuarto, como si hubiera personas hablando muy bajo del otro lado de la puerta, esperando que yo la abra. Después de tanto tiempo entiendo algo que en aquel momento no supe ver. Allá arriba, en la sierra, hay algo que no pertenece a ningún bando, que no respeta uniformes ni credos. Algo que patrulla con nosotros, que se alimenta de la guerra, del miedo, de los que ya no regresan. Y tengo la impresión de que, desde donde esté, Rivas sigue interponiéndose entre eso y yo. Porque, aunque vivo perseguido por sueños y sombras, siento que todavía no es mi turno. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verlo de pie, exponiéndose al fuego, mirando hacia lo alto del cerro, como si estuviera obedeciendo la orden de alguien que ninguno de nosotros fue capaz de ver. Pacto en la Lacandona. Año 2017. Nos activaron con DN-13 cuando la tormenta reventó las brechas de la selva lacandona. Yo era cabo enfermero en un pelotón de apoyo. Nos tocó entrar por la vereda a Nueva Jerusalén, un poblado que quedaba entre humedales y ceibas gigantes. La orden era clara, evacuar antes de que el río aumentara aún más. Lo que no decía la orden era cómo lidiar con la terquedad de la gente cuando tiene pactos que no aparecen en ningún mapa. Llegamos de tarde, llovizna fina y lodo hasta media pantorrilla. No había gallinas, no ladraban perros, no se oían radios de los lugareños. Solo el zumbido de insectos y la madera de las casas trinchada por el agua. El subteniente Villeda repartió sectores, escuela, clínica rural, capilla. Yo me quedé en la escuela, habilitada como punto de reunión. Colgamos una lona, prendimos un anafre y comenzamos a vacunar, vendar y convencer. Los primeros que se arrimaron fueron mujeres con niños en brazos. Un anciano de camisa empapada, don Mateo, se quedó de pie en la puerta sin pisar el aula. Me miraba como se mira a alguien que no entiende la regla más vieja del lugar. No nos vamos, dijo, bajito. Si nos movemos, él despierta. No pregunté quién era él.
Ya había escuchado historias parecidas en otros poblados. Pensé que era miedo, nada más. Villeda habló con él un rato, de pie, sin levantar la voz. Al final, el anciano solo negó con la cabeza y se fue caminando, bordeando los charcos como quien sabe dónde no pisar. A últimas horas juntamos a 20 personas dispuestas a evacuar. Los subimos a 2 vehículos. Algunos hombres se quedaron aparte, tensos, mirando hacia la orilla del monte. En la oscuridad, la selva parecía sostener la tormenta con su propia respiración. A medianoche se nos perdió Mendoza, uno de los más jóvenes. Hizo guardia en el pasillo de la escuela y no estaba cuando pasé ronda. Dejaba el fusil apoyado en la pared, como si hubiera salido a orinar. Villeda mandó silencio y luces al mínimo. Enfilamos hacia atrás, donde acababa la barda y empezaban los platanales. Encontramos huellas que no me dejaron tranquilo, la marca de una bota y, encima, la almohadilla de un felino, como si una pisada hubiera caído exacta dentro de la otra. No había arrastre ni señales de forcejeo. Solo barro partido y el olor denso, húmedo, con un dejo metálico. Algo se movió entre los plátanos. Alumbramos. Vimos a Mendoza a 10 metros, de espaldas. La camisa chorreaba agua, el cuello, extraño, como forzado hacia un lado. Caminaba con un paso irregular, a 2 ritmos. Le hablé por nombre, sin gritos. Se detuvo. Giró la cabeza primero, luego el cuerpo. La cara era su cara, pero los ojos parecían encendidos sin color, como carbones sin llama. Villeda le pidió alto y avance hacia nosotros. Dio 2 pasos. El tercero fue de animal, hombros hacia adelante, piernas dobladas, manos casi en el suelo. El subteniente disparó una ráfaga corta contra tierra, aviso. Mendoza se enderezó despacio, ladeado. Sonrió, o algo parecido. Yo tragué saliva. Sentí el cuero del chaleco pegado a la espalda. No avanzo más. Me quedé a medio camino, con el botiquín en la mano como si eso sirviera de escudo. Villeda ordenó repliegue a la escuela. Nadie corrió, pero ninguno miró atrás. Cuando cerramos el portón, las láminas vibraron con un golpe seco, como si alguien pasara la palma abierta por fuera, probando la resistencia. Los civiles empezaron a rezar sin voz alta. Una mujer apretó un rosario contra el pecho. Don Mateo regresó y se paró junto a la puerta. No se le llama, dijo. Se le pide permiso. Villeda no respondió. Repartió sectores y municiones. Mandó a encender solo una lámpara dentro del salón y apagar todo afuera. Yo atendía a un niño con fiebre. Me temblaban las manos. Cada tanto, algo pasaba por el techo de lámina con ligereza imposible, sin dejar marcas. Cerca de las 3, Argueta, que cubría la parte de la clínica, llegó con 3 raspones profundos en el antebrazo. Dijo que no vio a nadie, solo una sombra baja, sin forma definida, que le pasó al lado como viento y el ardor después. Le limpié con suero, venda apretada, antibiótico. Me repitió que no vio a nadie, y yo fingí creer que el rasguño lo hizo un alambre. A esa hora, de la capilla ajada llegó un olor a copal. Don Mateo entró con un cuenco y carbones. Lo dejó en el umbral, se quitó el sombrero y habló para afuera, como quien llama a un vecino detrás del follaje. No fue oración. Fue una especie de recado, en lengua que no entendí. Nadie interrumpió. Ni los niños lloraron. Parecía que toda la selva inclinaba la cabeza para escuchar. La línea de radio con el puesto de mando empezó a fallar. Solo chasquidos y palabras que no alcanzaban a ser órdenes. Sin comunicación y con gente en pánico, Villeda decidió evacuar apenas despuntara claro. Teníamos 2 opciones de salida, la brecha hacia el río, que la corriente podía morder, o la vereda alta, más larga, menos anegada.
Elegimos la vereda. Salimos todavía a oscuras, en columna, civiles en medio, uno y uno, distancia de brazos, ojos abiertos de más. Yo iba atrás con el botiquín y argueta. Atrás de nosotros, nada, adelante, el brillo húmedo de las hojas y las mochilas temblando en cada paso. El monte nos cerraba el paso con ramas bajas. 2 veces escuché piedras caer a un lado, muy cerca, como si algo acompañara la marcha paralelo a nosotros, sin prisa. Resistí la tentación de alumbrar hacia los lados. Quien ha trabajado en selva sabe que hay miradas que es mejor no encontrar. A mitad de la subida, conté rápido, faltaban 2. Villeda ordenó alto y revisar. El conteo volvió a dar números diferentes. En el cuarto intento, cuadraron. Nadie supo explicar por qué nos habíamos equivocado. Seguimos. Más arriba, el aire cambió. Olía menos a barro, más a hojas viejas. El primer vehículo aguardaba donde la vereda se abría a una plancha de tierra dura. Subimos gente en silencio. Cuando me tocó, miré hacia atrás. En el borde de los árboles estaba Mendoza. Parado, inmóvil, como en la escuela. No hice seña. No dije su nombre. En la cara tenía una calma que no era de él. Sostuve la mirada un segundo. Bajó la cabeza, no en rendición, sino como quien acepta un trato hecho sin nuestra firma. En el cruce con la brecha apareció don Mateo, empapado. No había salido con nosotros. Caminaba como si lo guiara a alguien adelante. Ya, dijo, sin adornos. No lo fuercen. Váyanse derecho. No volteen. Nadie discutió. Acelerar el nodo es tentar al destino, pero el conductor sostuvo el ritmo justo. Quise voltear de reojo. No lo hice. Sentí, eso sí, que algo nos acompañó hasta el último árbol alto. Después, la vereda quedó atrás y volvió el mundo de los mapas. Entregamos a los civiles en el punto seguro. La lista de salida y de llegada no coincidió con la de entrada. Faltaron apellidos que yo había visto y tocado. Reportamos cómo se reporta en estos casos y recibimos silencio administrativo, el tipo de silencio que cuida carreras y borra preguntas. Días después, en otro poblado, nos contaron sin morbo que en la Lacandona no se rompe lo que no hiciste tú. Que hay lugares que no aceptan órdenes, solo permisos. Que el monte tiene sus parientes y algunos caminan como nosotros cuando quieren que entendamos. Pedí cambio de adscripción meses más tarde. Sigo siendo militar y sigo creyendo en planes, protocolos y municiones contadas. También aprendí a aceptar que hay cosas que no entran en formularios. A veces, de noche, cuando cierro los ojos, oigo pasos que van y vuelven a 2 ritmos. No abro la ventana. No llamo a nadie. Me quedo quieto, como nos enseñó el viejo, no lo llamo, no lo provoco, no lo nombro. Y agradezco en silencio que aquella madrugada, en la selva, alguien pidió permiso por nosotros. Cambio de piel. Año 2016. Yo era cabo en un equipo GAFE desplegado en la Sierra Madre Occidental, entre barrancas de Nayarit y Durango. La orden sonaba simple: cortar un paso nocturno que bandas usaban para mover armamento y cristal. Nada de gloria, solo monte, humedad y paciencia. Entramos al atardecer por una vereda abierta a machete. El GPS batallaba bajo el dosel, la brújula y los referentes eran nuestra verdadera guía: un árbol quemado, un peñasco con forma de cabeza, el murmullo del arroyo que corría en lo hondo. Éramos 8. Yo llevaba un FX-05, visor nocturno, radio y el peso de los silencios largos. Desde el primer kilómetro el monte se sentía cargado. No era miedo, era ese aviso que se queda pegado en la piel,
como la resina. A ratos, un silbido finito, bien marcado, nos cortaba el paso. No era viento. Tenía intención, como los llamados que usan los pastores. Lo escuchabas a la derecha y al segundo se acomodaba detrás. Nuestro sargento ordenó seguir sin detenernos. Se notaba que también lo oía. Montamos un LP/diagonal-OP en un claro mínimo, con vista a la cañada. 2 a la escucha, otros preparando posiciones y arcilla en la cara. Mientras armaba mi poncho cama, noté huellas sobre el barro fresco, pies descalzos, dedos largos, separados, plantados con fuerza. Al lado, huellas de perro, demasiado grandes. No corrían paralelas, se cruzaban, se cambiaban, como si una se hubiera vuelto la otra de pronto. No dije nada. En el monte, hablar de más estorba. A medianoche, el primer contacto fue un rebaño de chivos que no debía estar ahí. Cruzaron sin balidos, todos mirando hacia nosotros como si supieran. De último colgaba un listón con cabello trenzado. Olía a copal húmedo. A los 5 minutos, el silbido regresó. 3 notas. Pausa. 3 notas más, idénticas a las de los radios de juguete que usan los vaqueros en feria. Nadie movió un músculo. A la 1, vimos luz abajo. No eran linternas tácticas, eran brasas, pequeños platos encendidos. Bajamos por la pendiente a paso de fantasma. En el fondo, en un recodo, encontramos un círculo de piedras con restos de animal, plumas pegadas con grasa, marcas de uñas en la tierra formando espirales. En el centro, una máscara tosca con piel curtida y ojos recortados. El cabo Ruiz tragó saliva. Yo pensé en los viejos que me hablaban de gente que cambia de cuerpo para cazar o vengarse. Nahuales, decían, como si nombrarlos los atrajera. El ruido llegó sin aviso, ramas quebrándose arriba de nosotros, un galope que no era de caballo. Levantamos armas. Entre troncos se dibujó un lomo, luego una cabeza que no encajaba con nada de manual. Un perro enorme, flaco, con patas demasiado largas, se plantó sobre la vereda y nos miró de frente. No mostró dientes, no huyó. El sargento le alumbró con un destello y se fue en un brinco de 2 metros, sin dejar rastro más que el olor a tierra recién removida. El plan pedía mantener la posición hasta las 4, interceptar lo que bajara por la cañada y pedir extracción al amanecer. Pero el monte tenía su propia agenda. A las 2:30 nos llamaron por radio con nuestra clave de control, la correcta, con la misma entonación del operador de base. Pedían coordenadas precisas. El sargento respondió, la señal entró limpia, imposible tan adentro. 40 segundos después, el mismo mensaje repetido con una sutil diferencia, mi apodo mal pronunciado, como si lo masticaran. Cortamos transmisión. No era base. Ruiz tomó la primera guardia. Yo me quedé a 2 pasos, escaneando sombras. El silbido se escondía entre hojas como insecto. A lo lejos, un tecolote marcó 3 veces. El aire se puso espeso, tibio, cargado de un olor dulzón. Ruiz volvió la cabeza hacia la cañada, como hipnotizado. Lo alcancé a sujetar del chaleco cuando se fue de frente, y sentí en sus músculos un tirón raro, como si el cuerpo quisiera dar vueltas sobre sí mismo y no pudiera decidir hacia dónde. Lo acostamos. Tenía los ojos abiertos, respiración corta. En su cuello, marcas finas, alineadas, de una mano que no era de niño ni de adulto. Ni de humano. De la orilla del claro surgió una figura encorvada. Traía un rebozo gris, pies descalzos, la piel de los tobillos llena de barro. Caminó recto hacia nosotros. No apuntamos, la mente tarda en reconocer lo imposible. A 2 metros inclinó la cabeza, y en vez de cara vi cuero seco con grietas, y debajo, otra piel moviéndose como aliento. Apreté el gatillo. El fogonazo iluminó hojas y troncos.
La figura cayó de lado y, al tocar tierra, se partió en dos sombras que echaron a correr en direcciones distintas, con el mismo silbido clavado en el aire. Retirarnos. Esa fue la orden. Sin luces, sin radio, sin huellas. Cargamos a Ruiz entre dos. Subimos por una cresta que conocíamos y que, sin embargo, nos regresó al mismo claro 3 veces. Los árboles tenían muescas que yo mismo había hecho, pero ya estaban en otros troncos, a otra altura, como si el monte reacomodara sus piezas cada vuelta. En la cuarta pasada, encontramos nuestra máscara de cuero sobre mi poncho, fresca, con hilos húmedos en las orillas. La quemamos con pastillas de alcohol, el fuego se apagó con un chasquido como de saliva. Empezaron las voces. Primero, la de nuestro guía indígena de otra operación, muerto meses atrás. Llamaba por mi nombre con su cantito del norte. Luego la de mi madre diciendo que rezara, que no mirara hacia el suelo. Yo sabía que no eran reales, pero mi cuerpo no. El sargento caminaba adelante, rígido. Levantó la mano para alto y se quedó así, helado. Al otro lado del filo, sobre la vereda, estaba otra vez el perro alto, alargando el cuello para oler el viento. Tenía en el lomo un corte reciente y, pegado al pelaje, un pedazo de rebozo. No nos dejó elegir. Saltó hacia nosotros en diagonal y se metió entre las piernas de Ortega, que cayó con el tobillo doblado. Abrimos fuego. Las balas rebotaron en piedra y rama. El animal se deshizo en carrera hacia el barranco y, en mitad del salto, pareció doblarse como si cambiara de articulaciones. No cayó, se pegó a la pared con un agarre que no correspondía a ningún bicho que yo conociera. Bajó en espiral y se perdió con el silbido, ahora grave, como si fuera un hombre debajo del agua. Llegamos a la línea de pinos cuando empezaba a aclarar. La niebla baja dejó ver un camino maderero. Ahí nos encontró el helicóptero. Ruiz no reaccionó el resto del día, en el hospital le dijeron episodio disociativo por estrés. Ortega se recuperó del tobillo. A mí me dieron descanso y un psicólogo que registró lo que pudo. Yo omití el rebozo, la máscara, las voces. No por vergüenza. Por respeto. El monte guarda sus cuentas. Volví 2 meses después, en otra misión más al oeste. El mismo olor a copal, las mismas huellas que se cruzaban y se confundían. Llevaba conmigo un amuleto que me regaló una señora en Jesús María, una piedra negra perforada. Dijo que le hiciera un nudo y lo colgara antes de entrar al monte. Lo hice. No me burlé. Caminamos 3 noches sin ver nada fuera de lo humano. Solo al salir, sobre la caja de una camioneta abandonada, encontré amarrado a un alambre un listón con cabello trenzado. Lo corté con la navaja y lo dejé sobre la tierra con una moneda. A veces, ya en ciudad, cuando el ruido baja y me toca la guardia de mí mismo, aparece aquel silbido. 3 notas. Pausa. 3 notas más. No abro la ventana. No contesto al aire. Me quedo quieto, ojos cerrados, contando mis respiraciones como en instrucción. Pienso en la máscara que ardió sin ponerse negra, en el animal que se pegó a la roca como lagartija enorme, en los chivos que nos miraban con ojos de gente. Y recuerdo lo que decía el guía, en el monte hay leyes que no están escritas y hay quienes las usan como uno usa uniforme. Yo cumplí la orden y salí con vida. Pero sé que, si cruzo otra vez aquella cañada en noche cerrada, el llamado va a esperarme. No para asustar. Para probar. Para ver si aprendí a reconocer cuando quien se acerca ya no es quien parece. Porque allá, en la profundidad, las pieles cambian de dueño y el que silba no siempre tiene boca. Perímetro amarillo. Me llamo R porque así me conviene. Fui seleccionado a GAFE en 1988, con G3 al hombro y brújula colgando de la pechera.
Hoy escribo desde una sala blanca donde entro por voluntad propia. No tomo pastillas. Anoto para que no se me caigan los recuerdos como grava suelta. Cambio nombres, claves y coordenadas. Lo que no puedo cambiar es el frío en los dientes cuando recuerdo la vibración. En 1991 nos lanzaron en la Sierra Madre Occidental, Durango Profundo. Operación Tridente Seco. 4 hombres, equipo ligero, misión de reconocimiento sobre rutas de abastecimiento. Plan de marcha por azimut, altura sobre el nivel del mar tomada a pulso con altímetro de aguja, tiempos controlados por un Casio barato. La sierra olía a resina y roca caliente. El viento corría por las cañadas y apagaba el sudor antes de que acabara de salir. Durante el segundo día, al caer la luz, hicimos salto de seguridad en una terraza de pino. Perímetro en triángulo, señales pactadas, radio en escucha pasiva. No había quema cerca, ni ranchos, ni motores. Entonces aparecieron. Al principio creí que eran luciérnagas tardías, pero ninguna luciérnaga sostiene un color ámbar tan espeso ni tiembla como si un generador estuviera metido bajo la piel del aire. Eran 3 luces, luego 5, luego 8. No caían ni subían. Rodeaban nuestro punto con una distancia casi exacta, como si midieran. Cada destello venía con una vibración baja que se me metía en las muelas. La antena del radio zumbó sin que nadie hablara. El Casio se detuvo, clavado en las 19:41. Nadie disparó. En GAFE te enseñan a tragarte el impulso y medir. Esperamos. El ámbar se cerró un poco más y, sin ruido de pasos, sin ramas partidas, sin insectos, las luces se apagaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera cortado la corriente. Siguiendo la doctrina, permanecimos 20 minutos más. Cuando el capitán ordenó repliegue por microterreno, me tocó la retaguardia. En la ruta hacia el siguiente punto de reunión encontramos una oquedad en la pared del cerro, más alta que un hombre, con el techo negro por humo viejo. El suelo estaba cubierto de polvo fino y bajo la pared del fondo vimos grabados 3 figuras desproporcionadas, muy alargadas, con rayos que salían de donde deberían estar los ojos. Entre ellas, líneas en abanico que parecían caminos, o ríos, o descargas. A la derecha del petroglifo, una veta de cuarzo lechoso asomaba como una cicatriz en la roca. Al tocarla, sentí un cosquilleo, nada sobrenatural, algo como electricidad estática, pero no había tormenta. Acomodamos la posición para pasar la noche bajo techo. El capitán hizo una marca con cinta de trazo, coordenadas en cartulina plastificada, y dispuso turnos. Me tocó el segundo. En mi hora, el aire volvió a vibrar. No había luz visible dentro de la oquedad, pero afuera, apenas más allá de la boca, el color ámbar pulsaba como una válvula. Apoyé la mejilla en la culata para estabilizar. El punto rojo de mi aliento iba y venía. Había silencio militar, ni grillos. El altímetro gimió con una oscilación lenta, como si el barómetro tomara hipo. Al amanecer medimos huellas. No eran de botas, tampoco de ganado. No tenían forma definida, eran óvalos apenas marcados, separados por una distancia que no correspondía a un paso humano. Uno de los óvalos tenía una hendidura en punta, como si algo duro hubiera golpeado el barro antes de que se secara. Saqué la cinta. 1,90 m entre marcas. Quizá 2. Alguien dijo la palabra que no quiero pensar. Yo anoté en la libreta, separación irregular, dirección norte. Cuando regresé la vista a la pared, los ojos de las figuras me parecieron más profundos. No se movían, pero juraría que donde ayer el rayado era fino, hoy había una muesca más. Repliegue por línea de niveles, comunicación intermitente. La antena del radio soltaba chasquidos como grasa a la lumbre. A media mañana la vibración volvió y con ella el ámbar. Esta vez ya no eran puntos. Era un círculo. No tocaba el suelo ni colgaba del cielo, simplemente estaba, pegado a nosotros a distancia constante. Caminábamos y el círculo caminaba. Si deteníamos la marcha, el círculo parecía respirar. El capitán ordenó alto y nos quedamos de rodilla. Pude ver, frente a mí, una mota de polvo suspendida que vibraba. No por viento.
Vibraba por la misma nota grave que sentía en el paladar. El capitán nos mandó al cerro vecino, en diagonal, para romper patrón. Subimos entre jaras y piedras sueltas. El círculo se deformó con la ladera, se volvió elipse, pero no se abrió. No nos tocaba. Solo medía. Cuando alcanzamos la cresta, todo se apagó otra vez. En el filo había la misma piedra blanca de la oquedad, vetas que brillaban sin sol directo. En la cima encontramos otra marca, tallada más aprisa, menos limpia, los mismos 3 seres y los mismos rayos, solo que esta vez el rayado salía hacia un círculo abierto como si fuera un aro. El capitán no dijo nada. Yo registré que las hendiduras eran antiguas, comeridas por el tiempo, pero recientes en otra capa. Es difícil de explicar. Como si alguien hubiera repasado líneas viejas con manos nuevas. Antes del mediodía el cielo se encapotó sin nubes de tormenta. Un gris pálido cubrió la sierra. La aguja de la brújula osciló y se quedó indecisa, apuntando a un norte que no existía. Bajamos por el costado contrario, buscando quebradas que nos escondieran. El aire olía a metal, a monedas chupadas. El sudor sabía amargo. Yo llevaba la cuenta de pasos para no perder los tiempos porque el reloj seguía muerto. Cuando cruzamos una cañada, la vibración se volvió un golpe seco y todos lo sentimos a la vez en el esternón. Fue tan preciso como un toque de corneta. En ese latido vi algo en el borde de mi visión, una sombra vertical, más alta que cualquier hombre, pegada a la luz ámbar. No era cuerpo ni árbol. Era ausencia clavada en el centro de un resplandor. No disparé. No había objetivo claro. El capitán nos hizo seguir hasta un manchón de encino y ordenó silencio absoluto. La vibración bajó de tono, o quizá mi oído se acostumbró. Pasaron minutos que no supe medir y luego, como si alguien hubiera retirado un telón, el color se desvaneció. Abajo, en el cauce seco, apareció la huella de un arrastre reciente. Como si hubieran movido algo pesado sobre un patín. Las marcas iban hacia la oquedad del primer día. Regresamos de noche cerrada. La cueva seguía ahí, pero el techo negro estaba más negro. En el suelo, donde antes había polvo fino, quedaban trazos de una sustancia pegajosa, como aceite viejo. El olor era fuerte, metálico, con un deje dulce que me revolvió el estómago. Toqué con la punta del cuchillo. El filo vibró, no por mi pulso. Los petroglifos, a la luz tenue de la lámpara, parecían húmedos. Los rayos de los ojos brillaban como si hubieran sido recién tallados. No vimos a nadie. No escuchamos nada. Fuimos 4 dentro y salimos 4, pero teníamos menos de lo que traíamos. Nos faltaba el mundo tal y como lo conocíamos. El parte oficial habló de mineros ilegales con lámparas de vapor de sodio y generadores. Explicó interferencia de radio por equipos mal blindados y magnetita en la roca que trastorna brújulas. El resto, silencio. Nadie preguntó por qué las luces no proyectaban sombras, por qué el Casio murió, por qué la vibración encendía el dolor de muelas. Nadie quiso afirmar que los ojos tallados miraban distinto cada día. Desde entonces evito el color ámbar de las lámparas viejas en carretera. Cuando lo veo a lo lejos, la lengua me sabe a cobre y los dientes me zumban. En la sala blanca donde ahora escribo, pido focos fríos. Dicen que exagero. Yo digo que todavía me miden. A veces siento el aire tensarse y sé que en algún punto del cerro, donde nadie camina, un círculo perfecto se cierra y abre con mi pulso. Después de tantos años ya no busco explicación. Me aferro a un procedimiento, respirar, contar, asegurar el perímetro. Y no mirar demasiado tiempo los ojos de piedra cuando vuelven en la noche de mi cabeza, lanzando rayos hacia donde estoy, como si fueran coordenadas. No necesito que me crean. Necesito que quede asentado que en la sierra hay reglas que no están en ningún manual. Que hay líneas trazadas en la roca que siguen vivas. Que, si alguna vez el ámbar vibra a tu alrededor, no corras en círculo. El círculo eres tú. Y los gigantes, antiguos o recién tallados, apuntan. Pocas veces fallan. Yo sigo aquí porque aprendí a respirar a tiempo y a no tocar el cuarzo con la mano desnuda.
pero todavía escucho el golpe en el pecho cuando se encienden y sé que el perímetro amarillo, donde quiera que esté, apaga y prende a su antojo, como si contara hombres en una lista que nunca termina. Pico rojo. Yo era Delta 2. No el más viejo del equipo ni el más valiente, solo el que cargaba el mapa y la cámara térmica. Aquella noche de 2011 nos desplazaríamos por la falda norte de la sierra entre Tamazula y Canelas, Durango. El mando la llamó Operación Carbón, localizar sembradíos perdidos entre barrancas y reportar coordenadas. Ir, ver, marcar, salir. 4 hombres. Silencio en la radio. Avance por acequias y brechas de ganado. Nada más. Caminamos paralelo a un arroyo seco. La tierra olía a químico dulce, algo que uno aprende a reconocer sin querer. El viento subía desde un cañaveral viejo y nos traía un tufo agrio, como limpiador de pisos mezclado con hierro tibio. Adelante, un claro aparecía cortado a machete, lonas negras, una antena improvisada, 2 camionetas cubiertas con ramas. A 50 metros, una carpa de campaña color arena con cintas de plástico colgando. El patrón típico de campamento: cocina, duerme, vigila. Pero el aire estaba demasiado quieto, como si la sierra aguantara la respiración. Entramos en fila. No había perros, ni hornillas encendidas, ni latas recientes, solo residuos de carbón, bolsas de sosa, bidones con etiquetas raspadas. A la derecha de la carpa, 3 tambos azules medio enterrados en un rectángulo de tierra apisonada. Azules, sin llave, con costra amarillenta alrededor del borde. El cabo Rana me tocó el hombro y señaló la carpa. Asentí. Adentro, la lona estaba reforzada por un mástil de madera. Habían colocado un altar, la figura encapuchada con guadaña tallada a mano, velas consumidas adheridas a un plato de metal, monedas, mechones trenzados. Frente a la imagen, una libreta húmeda con nombres y fechas, y fotografías manchadas, gente sonriente en patios, niños con uniformes escolares. Al costado, un cubo con cal y algo más, una textura que no quise mirar demasiado. Tomé 2 fotos y un par de coordenadas con el GPS. Nada de tocar. Nada de hablar. Salimos al claro. La luna apenas levantaba brillo en la lata de los tambos. Fue cuando vi la silueta. A contraluz, al borde del cañaveral, parado entre 2 palos de mezquite como si fueran un marco. Altura imposible, quizás poco más de 2 metros si se medía por la comparación con la antena. Hombros puntiagudos, brazo delgado colgando con una oscilación leve, y la cabeza no era redonda. Era alargada, adelantada, con una curva que remataba en algo que parecía pico. No hablo de máscara, aunque lo hubiera preferido, lo que vi brilló como si fueran 2 canicas dentro de la sombra, rojo fijo, parpadeo lento, paciencia animal. No apreté el gatillo. Nadie lo hizo. El sargento, a mi izquierda, se agachó sin ruido. Rana se pegó a un tambo y me jaló con él. El aire cambió, como si cayera una manta cálida encima. Escuché el chasquido de una radio distante. No nuestra. Una frecuencia sin identificación, corta, 2 tonos que reconocí después como parte de un talk-out de halcón. Luego, arriba del claro, un parpadeo de luz blanca en una ladera, y al fondo, otra. Señales. Ya nos habían visto, y sin balas de por medio. La figura giró la cabeza muy despacio y desapareció detrás de los palos. No fue carrera. Fue un paso largo, medido. Nosotros pegados al suelo, contando respiraciones, oliendo la mezcla de cloro y gasolina que pintaba la noche. El sargento marcó con la mano el retiro por el cauce seco. Era eso convertirnos en objetivo desde 3 ángulos. Avanzamos en retroceso, escalón por escalón, moviendo sombra con sombra. Los tonos de radio volvieron, más cerca, como si alguien los repitiera en cadena desde el cañaveral. El cabo Rana casi tropieza con un costal bajo la maleza, lo evitó por milagro. Yo pensé en los nombres de la libreta. Nombres sin cuerpos y cuerpos sin nombre. La sierra, enorme, no decía nada.
Logramos salir del claro y nos metimos a un canal de riego abandonado. Desde ahí pedimos refuerzo por satelital y dejamos la miga, coordenadas, descripción, posible evidencia de disolución. Mantenemos posición a 2 kilómetros. Tiempo de llegada, amanecer. Dormir no fue opción. Teníamos encima la sensación de que alguien caminaba paralelo, sin acercarse, sin alejarse, conservando nuestro ritmo en la orilla del canal. No eran pasos marcados, era la presión en la nuca que avisa cuando un cazador comparte sendero. Cuando por fin asomó la luz, el aire perdió el sabor metálico. El helicóptero trazó una elipse sobre nuestras cabezas y marcamos el ingreso. Regresamos en columna con la unidad de apoyo. Llegamos. El claro era el mismo y no lo era. Las lonas desaparecieron. Las camionetas estaban, pero con placas nuevas atornilladas encima de las viejas. La antena ya no apuntaba al mismo cerro, la habían bajado, cortado, arrastrado, como si hubieran limpiado el lugar a la prisa. La carpa seguía erguida, pero vacía. El altar, desarmado. La figura, ausente. En el suelo, un círculo más oscuro marcaba donde habían estado los tambos. Dentro del rectángulo de tierra, una mezcla blanquecina con trozos sin forma, gelatinosa en los bordes, derramada a propósito para saturar la superficie. El olor nos golpeó antes del primer paso. El teniente del refuerzo quiso abrir un cuadro para peritaje inmediato, acordonamos. Recogimos la libreta, ahora estaba empapada. Las fotos habían desaparecido. En su lugar, tarjetas telefónicas usadas, apiladas como baraja. En una, al reverso, alguien había dibujado 2 puntos rojos y un pico negro que goteaba. No era arte. ¿Era prisa? Obedecimos el manual, fotografías, toma de muestras, embalaje hermético. No había huellas frescas. No había colillas. No había platos, cubiertos, cajas de medicamento, nada que contara historias. Excepto marcas de arrastre hacia el cañaveral, como de algo pesado y cilíndrico, y huellas de botas que entraban y no salían. Mucha gente se imagina que el miedo viene con balazos. No. Viene cuando todo cuadra para que no cuadre. Antes de irnos, me acerqué a la orilla del cañaveral. Había hilos de nylon entre los tallos, tensados en ángulo, como telarañas humanas. Colgaban trozos de cinta roja cortada en triángulos. Al tocarlos, sonaron los 2 tonos. No era magia, era un sistema de alarma que usaba vibración para modular pitidos. Bastó el viento para activarlos. Bastó nuestra presencia para afirmar que andábamos ahí. En la tarde, ya en la base, descargué las imágenes de la cámara. En una, tomada sin pensar desde la carpa hacia el claro, apareció una forma oscura en un borde, entre las ramas. No era nítida, no servía para un informe, pero yo reconocí la curvatura de la cabeza y la lucidez cruel de 2 pintas rojas, como brasas a punto de apagarse. No lo puse en el reporte. Me quedé con el archivo en un USB que luego se dañó cuando una lluvia nos tapó el camino de regreso a la ciudad. Pasaron semanas. La operación siguió hacia otras lomas. Repetimos hallazgos sin altar, tambos sin carpa, carpas sin nombres, nombres sin nadie que los reclamara. Repetimos también el olor, en lugares donde el viento cambiaba a mitad de la frase, como si una refinería respirara al otro lado del monte. En la noche, cuando me tocaba guardia, a veces veía en la linde 2 luces pequeñas. No eran LEDs, no eran cigarrillos. Permanecían inmóviles y, de pronto, se apagaban juntas, como si parpadearan. Una madrugada, ya de salida, pasamos por un poblado con antena de microondas y torre repetidora. En la banda abierta sonó un mensaje breve, 2 tonos, pausa, 2 tonos, y luego una voz, ave en rama. No soy de creer en augurios. Soy de mapas, de coordenadas, de gramaje de evidencia. Pero recuerdo cómo en ese instante todos en la unidad llevábamos el mismo pulso, y era exactamente el de aquella primera noche, lento, controlado, con una espera detrás. A veces me pregunto si lo que vi fue un hombre con máscara, un poste con trapo, un truco de luz, algo hecho para que el miedo trabajara gratis. Prefiero esa versión. La he repetido 1000 veces hasta hacerla mía.
Sin embargo, el olor sigue regresando en los lugares más raros, una bodega de sal, un cuarto de hotel con cloro reciente, el interior de una patrulla que nadie lavó mejor. Y con el olor, una imagen que no logro borrar, la sensación de que algo alto se inclinaba sin prisa para mirarnos desde arriba del cañaveral, midiendo nuestra distancia, marcando nuestra hora con 2 tonos. Si me preguntan por qué nunca disparé, digo la verdad, porque no se le dispara a una sombra cuando todo alrededor parece preparado para que esa sombra deje de existir y tú con ella. Porque estábamos a destiempo, en territorio ajeno, dentro de un claro diseñado para que cada decisión se sintiera equivocada. Porque el miedo no es la bala, es la precisión con la que alguien más te coloca en la mira sin necesidad de tocarte. Y porque, desde aquella noche, aprendí que hay cosas que se mueven como animales pero piensan como gente, y hay gente que se viste de animal para que la sierra las reconozca. Ninguna de las dos deja rastro. El olor, sí. Ese no se va. Noche sin ladridos. Salí de Aguascalientes a las 23:10 con caja seca y abarrotes para un centro de distribución en Tepatitlán. Noche despejada, viento leve de costado. Tacógrafo en verde, presión de aire estable, neumático sin cortes. Me acomodé el cinturón, revisé de reojo los espejos y dejé que el motor se asentara en novena. El plan era tomarla libre por Ojuelos para evitar una obra que, según los grupos de radio, tenía parada a media fila de trailers. En la libre el asfalto cambiaba de tono y el rumbo olía a rastrojo. Pasé el primer poblado sin novedad. Perros en patios que me siguieron con la mirada y nada más. No movían el hocico, no corrían junto al murete, no se escuchaba ni una cadena. Me llamó la atención porque yo me sé los ladridos de la madrugada como otros se saben los cantos de un gallo. Si un can no ladra a un monstruo de 40 toneladas, algo está mal. Seguí. A la altura de un paraje con una capilla, volví a ver animales tendidos, pancitas que subían y bajaban lentas, ojos a medio abrir. Ni uno se incorporó cuando la caja vibró en una junta. Eso me dejó frío. Bajé un cambio y apagué un momento la música. El silencio estaba pegado al parabrisas. Ni grillo ni moto vieja ni bocina lejana de camión urbano. Solo mis llantas. Me estacioné frente a una tienda cerrada para revisar tensores. Alumbré con la lámpara de mano. A un lado de un portón había un plato con croquetas derramadas sobre tierra. Polvo fino adherido a los bordes, como si alguien las hubiera rociado con algo. Un gato dormía en postura rara junto al comedero, respirando pesado. Dejé la lámpara sobre el guardafangos y sentí hormigueo en los antebrazos. Recordé una anécdota de patio. Cuando callan los perros, se prepara una visita. Regresé a cabina y retomé la marcha. Unos kilómetros adelante apareció una desviación improvisada, 3 conos, un balizamiento titilante y un letrero indicando que la libre estaba cerrada por derrumbe. En la orilla del carril, la luz alta alcanzó a pintar algo que no cuadraba, clavos soldados en varilla, listos para reventar llantas si obedecías la flecha. El brillo no era de humedad ni de vidrio, era metálico, colocado con intención. Frené con motor, dejé el conjunto casi inmóvil y afiné vista. Un hilo negro cruzaba más adelante, tensado a la altura del eje de la caja. No era cable de la CFE ni la sombra de una rama. Era soga. A la derecha, en un camino de tierra, distinguí el perfil bajo de una pickup con toldo. Sin encender luces, alguien se movió detrás. Entonces lo entendí completo: desviación falsa, soga, ponchallantas, animales dopados para que nadie del lugar avisara. Todo listo para una visita nocturna. Empujé el freno de estacionamiento y sentí el resorte morder. Respiré hondo. No podía tomar la desviación ni avanzar directo sin cortar la cuerda. Avanzar era darles la panza. Echarme en reversa tantos metros, con noche cerrada y sin guía, era irme de cola. Miré el mapa. Tenía un retorno más atrás, pero implicaba pasar otra vez entre casas de patios dormidos. El tiempo tiraba de la nuca. Subí vidrios, apagué el tablero para quitarme reflejos y dejé solo los cuartos.
Activé el bloqueo del diferencial. La decisión fue simple, quitar la trampa sin dar blanco. Tomé el gancho que traigo para pallets, abrí la puerta en silencio y bajé con la lámpara cubierta con la mano. El aire olía a tierra fría. La soga vibraba leve con el viento. La corté en un jalón, cuidando que no palmeara contra el asfalto, y la dejé caer hacia la banqueta. Al enderezarme vi sombras pegarse al costado de la pickup. Me subí, sin luces, metí primera baja. El conjunto avanzó como bestia herida pero obediente. Pasé despacio sobre la zona de clavos ladeando la tractora. Sentí 2 golpes sordos en la caja y uno en el guardachasis, pero las llantas de dirección quedaron vivas. Cuando superé los conos, encendí altas, metí quinta y pegué la bocina larga. El estallido sonó en toda la calle. No fue para espantar, fue para avisar a cualquiera que sí estaba despierto. Aceleré. Por el retrovisor vi cómo la pickup saltaba a la carretera y tomaba distancia. No me persiguió. Quizá no esperaban ruido. Quizá el plan era limpio y sin ocasos. Kilómetros más adelante, la adrenalina me duró hasta la caseta. Pagué con manos húmedas, entré a la gasolinera inmediata y dejé el motor a 1000 para que no se apagara por el golpe de estrés. Fui al baño, me lavé la cara y sentí un latido en las encías. Llamé a emergencias desde la oficina del encargado. Expliqué lo de la desviación, lo de la cuerda, lo de las croquetas con polvo. Me pidieron ubicación. Un operador tomó nota con voz neutra, dijo que enviarían una patrulla de la guardia. Amanecía cuando llegaron. 2 unidades con códigos discretos. Revisaron mis llantas, les mostré marcas y los golpes contra los soportes de la caja. Un agente revisó la libera asegurada por el candado de empresa, tomó fotos y me pidió detallar lo visto en los patios. Lo hizo con calma, sin prometer nada. Al rato se acercó un hombre mayor con su gorra doblada, el encargado de la tienda. Contó que desde días atrás habían aparecido bolsas anónimas junto a las puertas, a muchos les pareció regalo tardío de fin de año y las dejaron. Desde entonces, los animales comían y se echaban como piedras. Nadie había reclamado y nadie preguntó demasiado porque a esa hora nadie quiere problemas. Los agentes se metieron al poblado y me sugirieron esperar hasta que regresaran. Me senté en el escalón de la tractora, tomando café de termo. Noté en mis manos temblor que no se quitaba. Una señora barrió la entrada de su casa con movimientos lentos. No había niños afuera. Un perro cruzó la calle con la lengua de fuera y se echó bajo una sombra sin mirarme. Las cosas parecidas a la tranquilidad ya no me inspiran confianza. Volvieron los guardias con 2 bolsas plásticas levantadas con pinzas. Dentro, comida para perro con polvo grisáceo adherido. Comentaron, más para su registro que para mí, que a simple vista parecía sedante de uso veterinario molido y mezclado. No dieron nombres ni teorías, solo asentaron que el tramo estaba armado para recibir algo grande sin que nadie del lugar diera aviso a tiempo. Les pedí firmar lo necesario y seguir, la carga tenía horario y el cuerpo empezaba a resentir. Crucé el resto de la ruta con luces altas y la mirada escaneando todo lo que antes me parecía paisaje. Los perros que sí ladraron más adelante me parecieron música. En Tepatitlán descargué, firmé y me quedé en el patio de maniobras hasta que el sol pegó fuerte. De regreso, por pura manía, evité otra vez la zona. Las manos dejaron de temblar hasta bien entrada la tarde. Desde esa noche incorporé un punto nuevo a mi lista mental: si paso por un poblado y los animales no me reclaman, no toco freno ni subo foto ni me acomodo como si nada. Mantengo el conjunto en movimiento y pongo distancia. No se trata de superstición, se trata de señales. La carretera enseña con golpes, a mí me enseñó con silencio. A veces, en la cama del hotel, cierro los ojos y vuelvo a ver los patios inmóviles, los platos con comida pegajosa, los conos acomodados con paciencia. Me pregunto cuántos no vieron la cuerda a tiempo, cuántos obedecieron el letrero perfecto y cayeron en manos de gente que prefiere que ni los animales se enteren. No necesito imaginar nada más para perder el sueño. Me basta recordar una libre donde ni un solo ladrido quiso rescatarme del ruido de mis propios frenos.
Ceiba Negra. Me dicen Rivas. Infantería de Marina. Los Tuzlas, Veracruz, 2012. La orden fue simple: entrar por la selva, confirmar un laboratorio y salir. Insertamos al amanecer por la ladera de un volcán viejo. El lodo se tragaba las botas. Éramos 6, Tello, Alvarado, Foco, Delgado, Soto y yo. Radios PRC, brújula, raciones frías, un GPS caprichoso. Sin guía civil. El primer día fue rutina, marchas cortas, paradas de seguridad, agua filtrada en un arroyo color té. Aún así, desde la primera hora sentí una presión en el pecho, como si el monte nos midiera el pulso. Los Tuzlas se beben el ruido, uno cree avanzar, pero la montaña te mastica. La primera señal apareció en un claro mínimo, pisadas descalzas mezcladas con marcas de almohadillas, como de felino grande. La zancada no cuadraba, paso humano de adulto y, de pronto, garras que se pierden en el monte. En el borde del claro colgaba un mechón trenzado en una rama de ceiba. Nadie comentó. Tello apretó la quijada y siguió. En esos montes a eso le dicen nahual y nadie se ríe. Montamos observación al caer la tarde. Calor que no dejaba pensar. Antes de medianoche sonó un chasquido de lengua, 3 veces, a pocos metros, como si alguien jugara a ser cazador. El protocolo dice no responder. 10 minutos después, el mismo chasquido a nuestras espaldas. Gente de campo imita así para hacer girar al forastero. Llegó un olor terroso con grasa rancia y una nota metálica. Delgado murmuró que era jaguar cerca. Nadie disparó, sin contacto visual, no hay fuego. A las 2:17 el aire perdió filo. Frente a nosotros se encendieron 2 brillos, no luz, más bien reflejo húmedo. No parpadeaban ni se movían, solo estaban. La radio brincó con estática. Foco, en el otro extremo del perímetro, golpeó 2 veces su culata contra el suelo. Los destellos se apagaron. No sé cuánto pasó. De pronto llegó el grito de Soto, opaco y cortado, más de sorpresa que de dolor. Corrí con Tello. Encontramos su mochila en el sitio, el fusil apoyado en la ceiba, y el suelo con marcas confusas, una planta de pie fresca en el lodo y, a un lado, 4 hendiduras largas en diagonal. No había arrastre ni sangre. El olor metálico subió. Replegamos hacia la ceiba mayor. Pusimos luces químicas al ras del suelo. Delgado tomó la 60 y cubrió el sector donde se perdió Soto. En el tronco, a la altura del pecho, descubrí trenzas de cabello y un amarre de istre con uña y tierra apisonada. Trabajo viejo y vivo a la vez. A las 3:06 la radio por fin escupió voz: Rivas, luz en tu 6. Me giré. Entre heliconias, a la altura de una persona, alguien nos miraba en cuclillas. No era animal ni hombre como los nombramos. La cabeza parecía ladeada, y las manos, si eran manos, sostenían un envoltorio de hojas. Tragó aire y la presión en los oídos me hizo querer arrancarme el casco. Apunté y hice 2 ráfagas cortas. El monte no devolvió impacto ni queja, solo se cerró un segundo y volvió. Decidimos abandonar puesto, seguir el arroyo cuesta abajo hasta una brecha y esfiltrar por GPS a un punto alterno. Perdimos a Soto sin saber si estaba vivo. Cada paso se sentía observado. Las luciérnagas nos escoltaban a distancia, a veces cerrándose alrededor como ojos diminutos. En una curva, el agua corría invertida, hacía remolino contra la lógica del terreno. Tello cayó de rodillas y vomitó bilis. Lo levanté del chaleco. 1 hora después dimos con una vereda fresca. Huellas de botas recientes. Al fondo, luz de fogón muriendo, sacos de fertilizante, bidones, campamento de cocina. Registramos como fantasmas, tomamos coordenadas,
fotos, mapas, y fue allí donde se cerró el círculo. Sobre una piedra plana estaba el chaleco de Soto, doblado con cuidado, y encima una tira de piel con vello corto, como de lomo. No era herida humana ni corte limpio. Era otra cosa. En las cenizas del fogón se dibujaba un emblema simple, 2 líneas y un círculo. El jaguar que creímos oler apareció al borde de la luz, grande y sereno, con la respiración tan constante que marcaba el ritmo del monte. Dio 2 pasos hacia la ceiba y se volvió figura de hombre un segundo, o eso juraría bajo juramento. Volvió a la oscuridad sin prisa, como si esperara que entendiéramos el mensaje. Nahual. La palabra cayó sola, sin voz. No disparamos. No fue miedo. Fue intuición de que cualquier detonación agrandaría aquello. Dimos marcha atrás con el chaleco, dejamos todo como estaba y marcamos un alto. Yo recé sin pensar, no un Padre Nuestro, algo de infancia que me salió solo. Nos extrajeron por helicóptero a media mañana. Reporte frío, laboratorio neutralizado por otro equipo, un elemento desaparecido, sin contacto con población. Nadie preguntó por el cabello trenzado ni por el emblema en las cenizas. En la base, Tello no quiso comer. Yo dormí sentado, uniforme puesto, mochila de almohada, y cada vez que cerraba los ojos veía a la ceiba respirando. Semanas después, de guardia en Veracruz Puerto, encontré una bolsa de manta en el candado de mi casillero. Adentro venía tierra húmeda, 3 trenzas cortas y una tarjeta blanca con la misma marca de 2 líneas y un círculo. Nadie me vio abrirla. Pedí traslado al norte y me lo dieron. No volví a los Tustras. El olor metálico me visita en pasillos de base, hoteles de paso, autobuses nocturnos. A veces rasca la puerta de mi cuarto y hace 3 chasquidos de lengua. Yo me quedo quieto hasta que se va. No vuelve a entrar, quizá porque aquella noche entregamos algo bajo la ceiba. No sé qué. No sé si fue azoto o una deuda sin nombre. Solo sé que la selva, cuando quiere, se viste de hombre para cobrarse lo que es suyo. Perdonados. Entré a la Guardia Nacional en 2019. Aprendí a leer el monte antes que las pantallas. En 2021 nos mandaron a la Lacandona para patrullar brechas usadas por traficantes. Éramos 6, una camioneta sin marcas, 2 radios, un visor térmico prestado. Llovía como si exprimieran el cielo. Abandonamos el vehículo y seguimos a pie. La trocha era barro y raíces brillantes. La humedad punzaba. Avanzábamos a distancia de brazo, dejando cintas fluorescentes para el regreso. El sargento, chiapaneco de pocas palabras, marcaba el paso. En 1 hora hallamos restos de fogatas y bidones, señales de pista clandestina apagada. Nada vivo. La rareza llegó de forma lenta, el ruido del monte se bajó como un volumen. Primero callaron grillos, luego ranas, luego el rumor del río. Quedó la lluvia y nuestros pasos. El sargento alzó la mano. Nadie habló. Miré arriba. En la copa de un árbol algo cambió de sitio sin quebrar ramas. No vi cuerpo, vi una sombra alta deslizándose con facilidad imposible. El térmico marcó manchas tibias donde debía haber frío. Nadie se rió del nervio. Seguimos hacia las marcas de pista. Había balizas improvisadas, huellas de llanta, bolsas vacías. Mientras fotografiábamos, sentí una mirada que no tenía dirección. Levanté la vista, 2 puntos fijos reflejaron la claridad mínima. No parpadeaban. El sargento ordenó replegar con calma hasta el cauce. Formamos en rombo. Dimos 20 pasos y el compañero de cola dejó de contestar. No hubo grito ni arrastre. Volvimos a su posición. Las cintas seguían, su huella se perdía en un charco. La lluvia borraba detalles.
No abrimos fuego. Disparar sin objetivo en ese laberinto solo trae accidentes. La radio soltó estática que no correspondía a la distancia. El térmico subió con zoom tembloroso. Otra vez esos 2 puntos allá arriba, sin calor suficiente para el equipo. Bajé el visor. Seguí mirando a ojo desnudo. La sensación se acomodó sobre nosotros como un techo. Caminamos. El terreno se empinó. Las cintas colgaban absurdas en tanta agua. Olía a madera recién abierta. Pensé en mi padre, peón forestal, el monte tiene reglas y quien no las respeta se queda. Me repetí que era un jaguar. No cuadraba con ese control del silencio. El segundo se nos fue al cruzar bajo un bejuco. Levantó el fusil para librarlo y ya no estaba. Ni golpe, ni equipo cayendo. Solo el peso distinto de la formación. Quise hablar y no tuve voz. El sargento nos hizo seguir hacia el río. La lluvia empezó a caer oblicua, como empujada. No sé cuántos minutos sostuvimos la misma decisión. Cambió el olor, un aliento a animal grande, limpio, sin podredumbre. Una brisa fría me tocó la cara. Levanté el arma sin apuntar. El térmico se apagó solo. La radio, muda. El tercero desapareció detrás de mí. Sentí el vacío, nada más. No me giré. El sargento tampoco. Seguí marcando corteza con navaja cada 10 pasos, líneas breves, como para pedir permiso. Con cada marca el silencio parecía tensarse menos. Vimos el río como una franja más oscura entre sombras. Al llegar, los sonidos volvieron de golpe, grillos, ranas, un grito lejano de ave. El aire respiró. La radio entregó señal. El sargento pidió evacuación por el cauce y reportó accidente en terreno inestable. Nadie cuestionó. Dormimos esa noche en un destacamento de madera y lámina, uniformes colgados goteando. El parte salió con 2 bajas por caída y presencia abandonada de pista ilegal. Los nombres se escribieron completos, sin adjetivos. No regresamos. Soñé semanas con la copa negra y una mirada que entiende aritmética, que te resta sin enojo. Despertaba con la idea fija de que nos dejaron ir. No por compasión, sino porque no les hacía falta seguir. Meses después me reasignaron a carreteras. Agradecí el asfalto y el café de termo. Una madrugada en los altos de Chiapas detuvimos una camioneta con placas centroamericanas. Revisamos carga y papeles. Todo limpio. Del espejo colgaba un amuleto de madera, 2 ojos sin pupila, en vertical, rodeados de hojas. Al tocarlo sentí la misma brisa fría, una ausencia pequeña en el oído. Lo dejé en su sitio. Dejamos ir al conductor, no había motivo legal. A veces, cuando el turno se alarga, enciendo el visor por costumbre. Nunca marca nada raro. Pero cuando miro sin él, en la línea oscura de los árboles junto a la autopista, vuelvo a ver 2 puntos fijos allá arriba. No amenazan. Confirman. Recuerdo la regla de mi padre y agradezco, sin decirlo, el permiso de aquella tarde. No tengo pruebas para un comandante, solo memoria, olor, cintas fluorescentes pudriéndose en algún bejuco, y la certeza de que el monte decide. No somos su enemigo ni su presa. Somos tránsito bajo su mirada antigua. Sigo en la guardia. Duermo cuando puedo. Los nuevos piden anécdotas y les cuento lo que cabe en un reporte. El resto no se dice. No por miedo, sino por respeto a un territorio que lleva sus cuentas. Al cerrar los ojos regreso al momento en que el mundo se apagó y el río nos devolvió el aire. Escribo esto para recordar que seguimos vivos por una decisión ajena. Al terminar de escribir miro hacia arriba. No pido nada. No ofrezco nada. Espero que esa mirada, la misma que no pestañeó, me mantenga fuera de su inventario un día más.
Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.